Les doy la bienvenida a Base de Datos 1. Vamos a ver el modelo relacional, su origen y características. El modelo relacional tuvo su origen allá por 1970 con la emisión de Frank Code de 12 reglas que reglamentan lo que un sistema de gestión de base de datos relacional debería realizar para acordarse al modelo relacional. El objetivo, es decir, la esencia del modelo relacional, es esta estructura bidimensional con forma de tabla compuesta por tuplas y atributos. Una relación es representada gráficamente a través de una tabla. Las relaciones representan a las entidades que forman parte de la base de datos. Por ejemplo, en una biblioteca podremos tener la entidad libro, la entidad bibliotecaria. Las personas que van a la biblioteca, es decir, los socios de la biblioteca, son diversas entidades que forman parte del modelo de negocios con el que estamos trabajando. En el caso de cada una de estas entidades, por ejemplo, de los socios, tendremos atributos. Cada una de las instancias de las entidades se denomina tupla. Para un socio, una tupla estaría formada, por ejemplo, por el código del socio, su nombre, apellido, la fecha en la que se hizo socio. Estos son atributos. Nombre, apellido, fecha son los atributos que forman parte de la tabla socios. Hemos partido de este modelo de negocios de la biblioteca. Veamos en el siguiente ejemplo otro modelo. Una entidad representa cierta parte del mundo real que tiene unas características que las diferencian del resto. Por ejemplo, nuestra fotografía de esta persona representaría una entidad porque una persona del mundo real tiene determinadas características que la pueden diferenciar de otros elementos. Por ejemplo, de una ciudad. Obviamente una ciudad tendrá sus propias características, pero podemos distinguir dos tipos de información, la información persona, la información ciudad, como entidades diferenciadas de sí. Cuando definimos una entidad de un modelo relacional, hemos de pensar en los atributos, en las características que definen a cada ocurrencia de esa entidad. En nuestra fotografía de la izquierda, hablando siempre del mundo real, vemos a una persona concreta, por ejemplo, María Gómez. Esta persona tendrá su DNI y tendrá su sexo, por ejemplo, mujer. Estas características se denominan atributos y permiten diferenciar las distintas ocurrencias del ítem o de la entidad persona en el mundo real. A la derecha tendríamos nuestra entidad genérica, persona, con tres atributos: nombre de persona, NIF de persona y sexo de la persona. Dijimos que la esencia del modelo relacional es esta estructura tabular. Como pueden ver en la imagen, tenemos una tabla que podría representar, por ejemplo, una tabla vehículo dentro de un modelo de negocio de una concesionaria, en donde tenemos la estructura tabular y a través de llaves se representan los campos. Tenemos lo que es campos, que son las columnas de la tabla, que son los atributos de las entidades, y tenemos las tuplas, que son cada una de las instancias de las entidades. Son las filas que corresponden a la tabla. En el caso del ejemplo de los vehículos, tendríamos, por ejemplo, para una instancia, el número de patente del vehículo, el color, de qué marca es, qué modelo tiene, y los nombres de los campos que los representarían serían esos: patente, nombre, marca, color. Formarían lo que es la tabla vehículo, la relación que representa a la entidad vehículo del modelo de negocios de la concesionaria. A continuación les presento la siguiente actividad que les permitirá plasmar los conceptos básicos de manera visual. Durante el intervalo se ha estado trabajando en la actividad
que consiste en armar una línea de tiempo con las sentencias propuestas, identificando y ubicando en cada uno de los periodos de tiempo propuestos los hitos más significativos, las ventajas y las desventajas de lo referente a la historia de las bases de datos y al origen y las características del modelo relacional. En pantalla pueden ver cómo se ha formado una línea de tiempo desde la Edad Antigua, pasando por los diferentes hitos más significativos. Continuamos viendo lo que es modelo relacional. Dijimos que la esencia del modelo relacional es esta estructura bidimensional de columnas y filas. Dentro de las filas tenemos lo que son las instancias de las entidades, las relaciones. Las filas también se denominan tuplas y forman parte de lo que es una instancia de una entidad. Supongamos una entidad estudiante. En una fila, en una instancia de la entidad estudiante tendremos lo que es el legajo del estudiante, su nombre, su apellido, su DNI. Podemos tener también la fecha de nacimiento. No debiéramos a los fines de la normalización tener campos calculados como edad, pero podrían estar a los fines prácticos. Además tenemos columnas. Las columnas forman los atributos de cada una de estas instancias de la entidad. Las columnas son los campos de la tabla de la base de datos del modelo relacional. Veamos un ejemplo en el siguiente video. Dijimos que un campo es un área de almacenamiento la cual nos brinda la base de datos. En este caso, nuestro campo podría ser la matrícula. Nosotros tenemos un campo que se llama matrícula. Es un lugar que se nos va a brindar para que nosotros vayamos almacenando datos. En este caso, en nuestro campo matrícula, nosotros ya tenemos almacenado 1, 2 y 3. De igual manera, otro campo es el campo nombre, el campo teléfono y el campo edad. En este ejemplo, nosotros contamos con 4 campos, los cuales van a ser llenados por la información que nosotros determinemos. Algo muy importante de un campo que dijimos es que deben de ser del mismo tipo. Si se dan cuenta, mi matrícula en este caso está siendo numérica. Lleva un patrón que es números 1, 2, 3. Entonces, mi campo es de tipo numérico y únicamente estoy almacenando pues datos de tipo numérico como vimos en la teoría. Ahora vamos a ver qué es un registro. Ya vimos que es una colección de datos iguales o de diferentes tipos que están relacionados. Ahí está la clave. Un registro podría ser este que les estoy señalando. Yo tengo el registro en donde tengo una matrícula que es 2, un nombre que es Regina, un teléfono que es 67890 y una edad que es 20. Este es un registro. Yo tengo un registro con diferentes datos que son 2, Regina, etcétera, pero que están relacionados. ¿Qué quiere decir que estén relacionados? Bueno, que son datos que por sí solos no tienen sentido, pero que relacionados ya toman un sentido. El grado es la cantidad de columnas que posee una tabla de una base de datos. El grado es estático. Por lo general no se cambia la cantidad de campos que tenemos dentro de una base de datos, pero como los modelos de negocio evolucionan, puede ser que a los fines de tener un sistema escalable de base de datos, en algún momento lo tendremos que cambiar. La cardinalidad es la cantidad de tuplas, es decir, la cantidad de instancias que tengo de una entidad. Veamos un ejemplo en la siguiente imagen. Tenemos el ejemplo de la tabla estudiante, en donde matrícula es el campo que es el ID del estudiante. Y tenemos otros campos que forman parte de ella también, como nombre, teléfono y edad, que es un campo calculado que podría simplemente calcularse con una fecha de nacimiento. Cada una de las instancias o tuplas también se denomina registro. En el modelo relacional
Una de las principales ventajas que ofrece es la existencia de las reglas de integridad. Las reglas de integridad de entidades se basan en las claves primarias de cada relación y de todas las relaciones del modelo relacional. Es decir, que se exige que exista una clave primaria. La clave primaria es aquella clave candidata que tenemos para identificar de manera unívoca a una relación. En el caso del ejemplo, es la matrícula del estudiante. Esta es la que identifica de una única manera al estudiante. Debemos tener en cuenta que para la clave primaria no podemos tener valores nulos, es decir, aquellos valores que no poseen un valor dentro del campo o del atributo. Sí los podemos tener dentro de la tabla. ¿Por qué no podemos tener un valor nulo para la clave primaria? Por supuesto que si identifica a cada una de las instancias de la misma, no puede no poseer valor. Existen otras reglas, como son, por ejemplo, las reglas de negocios, que dentro del modelo relacional también son importantes a la hora de diseñar un modelo de base de datos. Los invito entonces a que realicen la siguiente actividad que les permitirá plasmar de manera visual los conceptos que hasta ahora hemos adquirido. En pantalla pueden ver una imagen de la cápsula que debieron realizar cuando estuvieron resolviendo la actividad. En cada uno de los eslabones de la cápsula deben ubicar cada una de las reglas de Codd, de Frank Codd, el padre del modelo relacional. Desde la regla 0, prerequisito, hasta la regla número 12, de manera ordenada, deben ir ubicando dentro de la cápsula las sentencias que vayan identificando. No olviden enviar su archivo en el formato que se les solicita para su corrección. Cuando trabajamos con bases de datos relacionales, tenemos lo que se denomina el lenguaje de consultas SQL. Para anticiparnos un poco a lo que es trabajar con SQL, vamos a ver el concepto de álgebra relacional. El álgebra relacional nos permite realizar diferentes tipos de operaciones. Está basada en la teoría de conjuntos y son operaciones de dos tipos. Las que se corresponden con las operaciones del álgebra relacional de conjunto y las que se corresponden con aquellas operaciones relacionales. Dentro de las de tipo operaciones de conjunto encontramos unión, diferencia, intersección y producto cartesiano. Y dentro de lo que es el álgebra relacional de las operaciones relacionales podemos encontrar selección, proyección, reunión, división, agrupación, entre otras. Dentro de las operaciones relacionales del álgebra relacional podemos encontrar la operación de proyección. Es aquella que nos permite de una tabla determinada extraer las columnas que nos interesan. Veamos en la siguiente imagen un ejemplo de proyección. Tenemos una tabla cliente con su código de cliente, su nombre, su apellido y su edad. Con la operación de proyección estamos extrayendo lo que son los campos apellido y edad del cliente. Tenemos el símbolo de proyección y separado por comas tenemos cada uno de los campos que deseamos que se vean reflejados en el resultado de la consulta. La segunda operación relacional del álgebra relacional que veremos es la operación de selección. En este caso, para realizar una consulta, podemos realizar consultas de las tuplas, es decir, de las filas de una relación. Veamos un ejemplo en la imagen que les presento a continuación. Tenemos una tabla con IDs, nombre, edad y años trabajados.
A través de la operación de selección con su operador sigma, tenemos la edad de aquellos empleados que tengan más de 25 años. Como podemos ver en la imagen, solo 3 de ellos cumplen con esa condición, por lo que ese es el resultado de la operación de selección. Este mismo resultado lo podemos utilizar como resultado de otras operaciones, no es la única la que vimos. Por ejemplo, para el caso de sigma, edad mayor a 25 y años trabajados mayor a 10, vamos a obtener el mismo resultado, es decir, que va a traer la misma cantidad de tuplas de la tabla de empleados que la operación anterior. Y para sigma, edad mayor a 33 o años trabajados mayor a 10, también va a traer el mismo resultado de la tabla de empleados. Veamos ahora una de las operaciones del álgebra relacional de conjuntos. En el siguiente video les presento un ejemplo de producto cartesiano. Multiplicamos la primera tupla de A por la primera tupla de B y la colocamos en una sola tupla de la nueva tabla. Ahora multiplicaremos la primera tupla de A por la segunda tupla de B y colocamos en la siguiente tupla. El siguiente paso es tomar los datos de la tupla número 2 de ingenieros y la primera tupla de proyecto y colocamos los datos en la siguiente tupla de la nueva tabla. El último paso de esta nueva tabla es multiplicar la segunda tupla de A y la segunda tupla de B y colocarla en otra tupla de la nueva tabla. Y así hasta acabar todas las tuplas de las dos tablas. Así queda el producto cartesiano de las dos tablas. Ya hemos visto algunas de las operaciones del álgebra relacional. Los invito entonces a que resuelvan la siguiente actividad que les permitirá plasmar los conceptos de manera visual. En pantalla pueden ver la resolución de uno de los enunciados propuestos en donde se solicita seleccionar las filas de los estudiantes de apellido Pérez y Suárez. La resolución es mediante una operación de selección en donde con el operador sigma damos la condición para el apellido Pérez y lo concatenamos con la condición para el apellido Suárez de la tabla estudiantes. Además, no olviden colocar qué operación están utilizando. En este caso es una selección. De esta manera deberán hacer con cada uno de los enunciados propuestos, completando toda la tabla. Un sistema de gestión de base de datos o DBMS es aquel programa que permite almacenar datos de una base de datos y posteriormente manipularlos. En particular, el RDBMS es aquel sistema de gestión de base de datos que acompaña al modelo relacional. Quien administra los datos de una base de datos es el administrador de base de datos y manipula los datos a través de un sistema de gestión de base de datos. Veamos en el siguiente ejemplo las incumbencias profesionales que podrías tener como administrador de base de datos. Vamos a ver la introducción al tema. El sistema de gestión de base de datos, o sus siglas SGBD, o Database Management System en inglés, es una capa de software que controla todos los accesos que se van a tener a una base de datos predeterminada. Vamos a manejar una arquitectura o dos tipos de arquitectura con sus definiciones, lógicamente la ANSI y la Spark, pero vamos a primeramente ver la definición de arquitectura dentro de la base de datos, ¿no? Se encarga de estandarizar los conceptos y te va a permitir una mejor lectura de esa independencia de datos que va a existir en tal, lo que posibilitará que se ubique a cada usuario
de una base de datos en función a su relación con ella. Como lo explicábamos en clase, como lo habíamos comentado, cada usuario única y exclusivamente va a accesar a sus propias bases de datos. Si manejamos un sistema de ventas y uno de cobranza, pues los de ventas no tienen que estar nada que ver en lo de cobranza, y viceversa, los de cobranza no tienen por qué accesar a los de venta. Es decir, darles un rol o un perfil a cada uno de esos usuarios. Eso significará, a grosso modo, a diseñar una arquitectura de una base de datos, pero a través de dos plataformas, el ANSI o la American National Standard Institute, la cual es el instituto que supervisa la creación, la promulgación y el uso de miles de normas y directrices que impactan directamente en casi todos los sectores de las empresas. Por un lado, es decir, esa tiene que ver con directamente los procesos empresariales que se cumplan y que estén regidos bajo ciertos estándares, ¿no? Y por otro lado tenemos la SPARC, Standards Planning and Requirements Committee, que esta significará que es un grupo de estudios de Database Management System para especificar los modelos de la estandarización de las bases de datos, es decir, los que están más enfocados con las bases de datos es ese tipo de arquitectura, la SPARC. Dentro de los sistemas de gestión de base de datos existen diferentes formas de trabajar. Hay algunos que son de determinadas marcas, como por ejemplo para Microsoft, o Oracle, y hay algunos que son open source como Postgre o MySQL, que trabaja con el diseño de base de datos a través de la web. PHP trabaja mucho con MySQL. Veamos en la siguiente imagen cuáles son los sistemas de gestión de base de datos más conocidos. Microsoft SQL Server es un sistema de manejo de base de datos del modelo relacional desarrollado por la empresa Microsoft. Mientras que Oracle Database es un sistema de gestión de base de datos de tipo relacional desarrollado por Oracle Corporation, y MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional desarrollado bajo una licencia dual, también de posesión de Oracle Corporation. MySQL es usado en muchos sitios web grandes y populares como Wikipedia, Google, Facebook, Twitter y YouTube. Hemos visto lo que es sistema de gestión de base de datos relacionales y los sistemas de gestión de base de datos más importantes, así también como las incumbencias profesionales del administrador de base de datos. Los invito a que realicen la siguiente actividad integradora.